Bien, buenos días. Pues quiero empezar a grabar como tal, un capítulo de Domingo Solórzano, del Nahual de Cinco Puntas, que se llama La retrospección del ensueño. Como ustedes saben, el ensueño es una de las cosas más misteriosas, por así decirlo, y también de mayor no explicación que se ha dado respecto a ellas. Es decir, que hay muchas cosas que aún quedan flotando alrededor de este concepto, que es el ensueño, pero que es de vital importancia porque es de las partes fundamentales para poder definir la libertad total. Entonces, la retrospección del ensueño se me hace un capítulo interesante y pues quiero invitarlos a que juntos lo exploremos. Exploremos este capítulo. La verdad, tiene muchísimas cosas. También creo que se hace una gran diferencia en este capítulo respecto a lo que es la recapitulación y a lo que es la retrospección, y que ambas son necesarias y dependiendo de lo que se busque en los diferentes niveles atencionales. Ya vimos cómo es la estructura del águila respecto a la banda orgánica, las 7 bandas inorgánicas, las 40 bandas estructurales. Entonces, la retrospección del ensueño, el ensueño como tal, el cuerpo de ensueño, nuestro cuerpo de ensueño, es de vital importancia. Los sueños, como sabemos, gente, también a los que no están, demasiado familiarizados con este concepto, sabemos que los sueños forman una gran parte dual de los seres humanos y un gran misterio también cuando te vas a dormir y sueñas cosas. Se le han ataviado demasiadas cosas a los sueños, ¿no? Sin embargo, esa parte no es misteriosa, gente. Esa parte es tan real y esa vida es tan real y esas vivencias son tan reales como lo es la vida aquí, en la vigilia. Las cuestiones oníricas también son una realidad completamente de parte de nuestro, parte nuestra, o sea, es parte nuestra eso, gente. Son de nosotros y se imaginan lo que están haciendo, o sea, solo son apenas ligeras construcciones mentales, subconscientes, oníricas, pasajes, encuentros, apenas vislumbres que la mayoría de la gente tiene respecto a los sueños, cuando en realidad es una parte completa de ti. Y una realidad y un mundo son 7 bandas de emanaciones inorgánicas, una segunda tensión de consistencia bofa, de una energía bastante sutil, bastante fantasmagórica, que la gente tiene un concepto que no sabemos nada de ello. Obviamente todo eso es debido al punto de encaje colectivo y a cómo nos han ido educando, ¿no? La sociedad obviamente no te va a estar enseñando a controlar tus sueños de manera consciente. Entonces, ahí es uno de los puntos cruciales de esto. Creo, como les digo, que este capítulo es bastante interesante y por eso creo que vale la pena leerlo completo. Entonces, esta sería la primera parte. Vamos a dar comienzo. Bienvenidos. Bien. La retrospección del ensueño. Tu cuerpo es un ser errante, dijo, y su existencia es errática. Continuó diciendo, su andar es intermitente, fluctuoso. No tiene un propósito, va y viene. Solo un propósito inflexible puede hacerlo cambiar. El cambio se da al mover el punto de encaje. El propósito inflexible se logra concentrando toda, poca o mucha, la energía que se posea en un solo propósito. Un propósito está hecho de intentos. Esta concentración y la disciplina brutal necesaria para no perder un solo instante de vista dicho propósito es la voluntad. La voluntad es toda su plenitud, crea el intento inflexible. Un solo acto constante genera la conciencia de ser. La voluntad en toda su plenitud crea el intento inflexible. Un solo acto constante genera la conciencia de ser. Este acto inflexible crea en lo abstracto el receptáculo que lo contiene, el doble, el otro yo. Así, un comando individual se convierte en el comando del águila transmitido por la serpiente, el nahual de 5 puntas,
Elabora la retrospección de sus ensueños, el doble, del otro yo. Uno por uno recuerda cada uno de sus ensueños desde su gestación energética misma. El nahual de 5 puntas retrotrae su segunda atención. Los otros nahuales retrotraen su primera atención. Tepenque Alta lo dijo así en aquella ocasión. En el sureste del estado de Michoacán de Ocampo, colindando con los estados de Colima y Jalisco, ha existido una rica y variada tradición de brujería y hechicería, diferenciando brujería como los contactos con seres extrahumanos, ayacuas, duendes, gnomos, trasgos, incubos, espectros, fantasmas, enanos, genios, elfos, demonios, diablos, vampiros, gárgolas, monstruos, espantos e y endriagos, entre otros, y hechicería como el manejo de fuerzas prohumanas, plantas de poder, encantamientos, hechizos, conjuros, sortilegios, magia, maleficios, invocaciones, pases mágicos, limpias, curaciones y demás. Es una región única. Primero, porque su aridez y la amplia gama de alimañas dañinas la hicieron poco atractiva para la cultura mechoaca. Y segundo, porque esto mismo hizo que la ocuparan grupos de la cultura nahua, establecidos en ella debido a desacuerdos político-religiosos con el grueso, que finalmente se estableció en Tenochtitlan. Los utoaztecas reverenciaban entidades orgánicas exohumanas y los nahuas por Tepal desarrollaron el poder personal que consolidaron con el conocimiento del Tepeyolotli o de las cuevas. Las creencias de los nahuas por Tepal se concentraron en el potencial y las posibilidades energéticas del ser humano. Nunca creyeron en Dios alguno. Sin embargo, poco a poco se fue perdiendo, hasta que solo quedó una pequeña comunidad organizada en linajes de tradición oral. Fueron estos linajes, hoy en número de 2, los que descubrieron el significado real de las cuevas. Esto ocasionó el acuerdo del sendero para llegar a ser un tepeloyotli. Al término de pasar la condición temporal humana a la condición perceptible perpetua. Así nacieron los perceptores por segunda vez en la faz de Tzapoda la segunda. A mediados de la década de los ochentas, mi interés por conocer y verificar figuras de barro elaboradas por los nahuas michoacanos, llamadas en esa región tepalcates, encontrados generalmente en yacatas o promontorios de tierra, me condujo a un lugar donde conocí a don Chema, un viejo de edad indistinta entre los 70 y los 90 años de edad. Me habían informado, quienes lo conocían, que tenía un mono de arcilla blanca y que lo vendía. El mono resultó ser una figura de aproximadamente 40 centímetros de alto, elaborado en piedra caliza, de ojos grandes y oblicuos, 2 agujeritos por nariz y una línea apenas perceptible por boca. Estaba acuclillado, con sus brazos doblados sobre su pecho y sus manos cruzadas tocándose los hombros. Un pene erecto y bien formado salía de entre sus piernas apuntando al cielo. Sobre su cabeza aparecía un penacho y una banda a su alrededor. Don Chema me dijo que lo vendía en 50,000 pesos, ni un peso menos. El mono de piedra me interesó y le pregunté dónde lo había encontrado. Me respondió que en unos cerros y señaló al noroeste, que el mono estaba encima de una pirámide pequeña. Enseguida, sin más preámbulos, me dijo que por otros 50,000 pesos y la comida me podía llevar a dicho lugar. Era un viaje a pie de 2 días de duración. Sin regateos, le dije que sí y nos pusimos de acuerdo en el día y la hora de la salida. Un sábado soleado y caluroso salimos con rumbo al norte. Caminamos por lugares de cultivo donde cortamos pinzanes a insistencia de don Chema. Entramos después en una zona agreste y árida con rocas medianas y grandes, que nos dificultaban el andar. Al caer la tarde, cuando el calor más arreciaba, comenzamos a subir los cerros que días antes había señalado al noreste. Ya oscuro llegamos a una ordeña en lo alto de los cerros, donde don Chema me indicó que íbamos a dormir. Pernoctamos en un corral de vacas. Cerca de ahí corría un arroyuelo de agua clara y un pesado sabor metálico. Esa noche, tirado entre la bóñiga, viendo las estrellas en un cielo despejado, soñaba con encontrar algo que le diera sentido a mi vida, algo que cambiara mi país, a la gente con su pesada apatía, a la actitud valemadrista que echaba a perder todos los esfuerzos, algunos titánicos del gobierno, por sacarnos de nuestro marasmo. Mientras yo soñaba con salvar al mundo, don Chema entre pedo y pedo, efecto de los pinzanes que había venido comiendo durante el día, canturreaba algunas melodías que alguna vez hicieron famosas a Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Al día siguiente, muy temprano, continuamos el viaje subiendo y bajando cerros. Calculé haber ascendido unos 400 metros de los 200 metros iniciales. El clima se tornó más benigno sin dejar de ser caluroso. Cerca de las 10 de la mañana llegamos a una hondonada.
En medio de esta se encontraba una pirámide de unos 5 metros de alto por unos 10 o 12 metros de base. Don Chema me dijo que ya había cumplido su encargo. El mono que me había ofertado lo había tomado de la parte alta de la yacata. Siempre no me lo vendía, porque hacerlo era perder la lombriz del anzuelo, y que si quería sacarle algún provecho al viaje, me sentara en la pirámide, en lugar del mono, y hasta pasara la noche arriba, que él tenía un mandado que hacer cerca de ahí, a donde no me podía llevar. Ya nos veríamos al día siguiente temprano. No me permitió contestarle la andanada de palabras y corriendo desapareció de mi vista gritando a todo pulmón que no olvidara sentarme igual que el mono, con el pito bien parado. Mientras calentaba en las brasas unos tacos de frijol, papas y calabacitas que llevaba, observé el lugar. Era un ojo de agua, enclavado entre 5 cerritos que se cernían en lo alto. Me pregunté cómo en un piso limo arcilloso tan fino y blando pudo construirse y mantenerse erguida la pirámide sin sufrir ningún daño. Durante quizá cientos de años, noté también que la formación natural evitaba el ruido ulterior. Prácticamente no se escuchaba sonido alguno, ni de insectos, ni de pájaros. Otro fenómeno curioso fue que, pese a la época del año y al cielo despejado en toda la comarca, encima del ojo de agua había siempre 2 o 3 nubes muy azules con tonalidades blanquecinas. Revolotaban hacia abajo y hacia arriba, sin moverse a los lados. 14 años después, aún sigue el mismo fenómeno, durante 4 o 5 meses del año en la época de secas. Claro, que sí me subí a la pirámide. Mediaba la tarde cuando lo hice. Ahí permanecí toda la noche, al amanecer. Don Chema apareció en el promontorio norte, a mis espaldas. Más que verlo, lo sentí con mi cuerpo. Supe con toda certeza que estaba ahí observándome. Pasado un rato, con el sol a punto de salir en plenitud, don Chema se acercó y tocándome con el hombro izquierdo con suavidad, me susurró y me dijo, ven. Me levanté hormigueándome todo el cuerpo. De pronto me di cuenta que estaba sudando, tenía escalofríos y estaba en un estado febril. Don Chema, desandó unos pasos y tomándome de los sobacos, me ayudó a ponerme de pie y a emprender la caminata. Anduvimos en silencio unos 40 minutos, siempre subiendo en dirección noreste. Entonces divisé la entrada a una cueva. La tierra estaba recién removida. A un lado vi un zapapico, un talacho y 2 palas. Don Chema había trabajado toda la noche para abrir la entrada. Me desplomé sobre la tierra floja. Me recosté adolorido y tembloroso. No podía coordinar el habla y sentía una pesadez invencible. Me dormí. Desperté al mediodía. Capté un agradable olor a carne asada y se me abrió el apetito. Me sentía tranquilo y fuerte, aunque con una cierta dejadez. Escuché la voz de don Chema, llamándome a comer. Me arrimé. Había 2 conejos asándose en brasas de cuéramo. Comimos en silencio. Lo único que escuchaba era el crepitar de la leña que ardía y extrañamente un murmullo dentro de mí en mi cuerpo. Al terminar de comer, don Chema me dijo que me había enganchado como un pendejo y a menos de seguir a pie de la letra lo que en los próximos 3 días con sus noches me iba a decir, estaba mejor muerto, porque de no hacerlo moriría la muerte de un perro callejero y después la muerte de un cabrón pendejo. Sus expresiones fueron tajantes y rematadamente serias, aunque me las decía con una sonrisa ladina en sus labios y una chispa de desprecio en sus negros ojos. No tuve fuerzas para rebatirle o para decirle que no podía quedarme ahí 3 días más. Me comenzó a hablar de culturas idas, de hombres que no eran hombres, de unas cuevas extrañas. Entramos a la cueva y efectivamente 3 días después, con sus noches completas, salimos de la primera cueva que me había de mostrar. La segunda cueva me la mostró un año 3 meses después, al otro lado de la cuenca y de la sierra, casi en la costa del Océano Pacífico. A don Chema lo traté todo ese tiempo, desde la primera visita hasta la última que le hice en la segunda cueva 12 años y medio después. Cuando me dijo que ahí terminaba su trabajo, acabábamos de salir de la cueva. Se dio vuelta y entró de nuevo en las profundidades de las cavernas. Como me había dicho e instruido, cerré posteriormente ambas entradas. Nunca más me he vuelto a encontrar con él. Sé dónde se encuentra y por qué está ahí. Con el paso de los años, desde esos sorprendentes y confusos días, me olvidé de todo, me absorbió el afán de tener y de reconocimiento social y de poder político. En algunas cosas apliqué aquello y me dio excelentes resultados. Sin embargo, al paso del tiempo comencé a sentir una angustia brutal y un miedo incontrolable a la muerte, al morir por morir sin pena ni gloria. Más miedo aún por saber lo que sabía
por el tiempo perdido debido a mi incredulidad y a mi debilidad, que me habían impedido por años comprobar los actos de poder que fui testigo en aquella ocasión. Hoy arrepentido y con unas feroces ganas de llorar, lo cual no he podido volver a hacer, únicamente me queda el recuerdo imborrable de despertar ese mediodía en la entrada a la cueva y verme empapado, escurriéndome el agua, mientras don Chema me decía rotundo: hoy tuviste quien te mojara, mañana lo tendrás que hacer tú solito para que sigas viviendo, aunque tengas que apuntar el pito al cielo y al miar, mojarte con tus orines. Acuérdate del mono de la pirámide, terminó diciendo entre sonoras carcajadas, procura traerlo siempre bien parado. Desperté agitado y temerario al mismo tiempo. El sueño fue tan vívido, una vivencia total. Soñé una casa de otate rellena de tierra colorada y enjarrada, igualmente, afuera, una enramada con un techo de palapa. A su alrededor, en el piso, al borde del paño del techo, había una banca larga de tablas con otras más, arriba a manera de mesa. En uno de sus extremos estaba sentada una persona. Avancé hacia ella, me daba la espalda. Cuando estuve frente a ella me miró. Era don Chema, aunque diría que siéndolo, no lo era. Tenía una mirada desdeñosa, indiferente y de absoluto desprecio. Continué caminando hacia el interior de la casa. Recuerdo una habitación enjarrada de topure, con el piso del mismo material. De pie, escuchaba a un desconocido de rostro moreno, sereno y paciente, que denotaba mucha sabiduría. Sin embargo, sus palabras y el tono de su voz era una mezcla de desesperanza y de apremio. Me instaba a obrar, al quehacer que me tocaba. Afuera, junto a la puerta abierta, vi a un hombre joven, moreno, de melena, que desesperado conminaba al que me hablaba a salir cuanto antes. Estaba desesperado por partir y lo indicaba con vigorosos ademanes. Fue un gélido sueño, como el clima de la Sierra Madre esa noche. Regresé 2 veces más a ese lugar, las mismas que lo encontré desierto y lleno de maleza, la casa con las paredes deterioradas y llenas de agujeros. Todo el poder que imbuía ese sitio en mi primera visita se había ido. La retrospección es una de las técnicas de mayor valor en las enseñanzas de las cuevas, para convertir a una conciencia en un perceptor. Es un informe o recuento de las actividades de dicha conciencia, es la historia de la conciencia en la primera y segunda tensión, y es la historia del nahual pentagonal, comenzando por la primera conciencia que fue ensoñada por el águila Aurambar. Hay que platicar con el espíritu como si platicaras con un buen amigo, de tú a tú, con infinita confianza. Hazlo todas las noches antes de dormir y cuando menos lo acuerdes te contestará en tus sueños. Así recapitularás cada día de tu vida, en la primera y la segunda tensión simultáneamente. Platícale a la culebrita, al poder, todas tus cuitas pasadas, y también el día menos pensado aceptarán tus pendejadas a cambio de tu vida, y te dejará el paso libre a la tercera tensión, me dijo en una ocasión don Chema. El segundo sistema de cuevas que me mostró don Chema fue el de Pomarun en la Sierra Madre del Sur, por lo que le llamé la segunda entrada al conocimiento. Sin embargo, a comenzar la transcripción, supe que las cuevas Pomarun eran más antiguas que las cuevas de Tepalcatepetl. Bien, yo creo que ahí la vamos a dejar por esta y vamos a continuar la lección en los días posteriores. Gracias, buen día.